Siempre vamos a tratar de mantener el mismo horario los jueves después de la misa. Les pediría para iniciar el curso, así sentados como están, que recemos todos juntos una oración, la oración que nos enseñó Jesús primero, y después la oración que mi esposa Ruth les está repartiendo. Ella la va a leer en voz alta y nosotros seguimos la lectura. Pueden rezarse sentados, no hay problema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de... ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andas? ¿Te presentaste? No, ahora voy a presentarte también. ¿Qué digo una palabrita? Buenas noches. Recién acabo de venir de una reunión, así que me desocupo recién. Bueno, a ver, yo quería estar un poquito más del principio y presentarlo de alguna manera a Tito, que él se ha ofrecido a darnos estos talleres, encuentros, charlas, sin tomar la palabra curso o clase, ¿no? Que es más formal, más académico. Bueno, y entonces organizar aquí en la parroquia, aprovechando la sabiduría de Tito, que estudió en Roma, en la Gregoriana, licenciado en espiritualidad, en Biblia, con especialización en la espiritualidad. Es un gran sabio, fue profesor mío, doy fe que sabe mucho y además tremendamente didáctico y es un gran pedagogo. Entonces, creo que es una gran gracia que tenemos, un regalo que tenemos de poder tenerlo acá y que nos comparta su amor a la palabra de Dios. Una cosa que me acuerdo de sus clases era que dice, olvídense los números, que el versículo, que tanto cuanto, el capítulo, versículo, olvídense todos los números, pero no se olviden de la palabra. Eso siempre me quedó. Así que le doy gracias a Dios, bueno, y a él también, que estar acá, compartir con nosotros. Así que bueno, la idea es aprovechemos, yo también participo, aprovechemos este regalo de gracia. Y también estar abiertos a compartir, vamos a ir viendo la modalidad de trabajo, ¿no? Porque podemos encarar un tema, el otro, podemos tomar un aspecto u otro de la pedagogía de la palabra, de la Biblia, en fin, eso ya le dejo a él que es el experto. Así que gracias Tito y gracias a todos por estar acá y compartir. Yo estoy abierto a toda inquietud y cualquier cosa se comunican conmigo. Gracias. Antes de hacer la oración que le dije que le iba a pedir a mi esposa que leyera, quiero recordarles y recordarme también a mí el Evangelio que hemos leído en la celebración del domingo. Dice así San Juan: al atardecer de aquel día, el primero de la semana,
Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y, de pie, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les quedan perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Este Evangelio es quizás uno de los más bonitos de los textos que escribió supuestamente San Juan o uno de sus discípulos. ¿Por qué digo que es uno de los más lindos textos? Porque refleja muchas cosas de lo que significó Jesús para los discípulos. En primer lugar, yo les quería hacer una pregunta respecto de qué idioma piensan ustedes que hablaba Jesús. Arameo. ¿Y nada más? Hebreo. Se ve que leía la Escritura, por lo menos. ¿Se acuerdan que una vez en la sinagoga se levantó, leyó para leer, leyó el profeta Isaías y después dijo: esta Escritura se cumple hoy? O sea que sabía leer hebreo y por supuesto interpretar la Escritura. ¿Qué lengua se hablaba en el tiempo de Jesús, en el pueblo? Arameo era el común. Y después las dos lenguas internacionales que había era el griego y el idioma oficial del Imperio Romano, que era el latín. ¿Jesús hablaba griego? No se sabe. Posiblemente él haya hablado algo de griego porque era un lenguaje común que se hablaba y él estaba en contacto con mucha gente, con comerciantes. De hecho, uno de sus discípulos, San Mateo, se dedicaba a cobrar impuestos, a trabajar con comerciantes y cobrarles. Y el lenguaje del comercio era el lenguaje griego. Es decir, que posiblemente Jesús también hablaba griego, por lo menos podía entenderlo. Es lo que la mayoría de los eruditos hoy dicen. Y finalmente el latín. El latín quedaba reservado para los oficiales imperiales, pero lo hablaba sobre todo el ejército. El ejército de ocupación romano hablaba latín. O sea que probablemente si uno se criaba en Palestina en la época de Jesús, escuchaba hablar latín a los soldados que estaban como guarnición en el pueblo. Así que es probable que Jesús algún conocimiento, por lo menos algunas palabras de latín también supiera. Y la pregunta es: ¿en qué idioma habló Jesús con Pilato? Porque difícil que Pilato haya sabido arameo. Difícil que Jesús haya sabido latín. Podía entender algo. Quizás lo más probable es que Jesús haya hablado con Pilato cuando lo juzgó en griego, que era el idioma común, se llamaba griego koiné, el griego común. Y es probable que ese haya sido el lenguaje que usó Jesús para hablar con Pilato. Y esto, ¿por qué les digo? Porque esto nos va abriendo la cabeza un poco respecto de la persona de Jesús. O sea, cambia de decir, ¿con quién estoy tratando? Se ve que sabe lo que le llamó la atención a los paisanos de Jesús. Mirá, sabe hebreo. ¿Y qué es lo que dicen ahí? Pero este no es el hijo ¿de quién era? Del carpintero.
¿Cómo la pucha? El hijo del carpintero sabe hebreo. Eso es lo que les maravilló. Bueno, quiero hacerle una salvedad respecto de la Biblia. Jesús, ordinariamente, por tradición, nosotros decimos que era hijo de José el carpintero. El texto griego que habla de Jesús, en ese texto nos dice que Jesús era el carpintero. Dice que Jesús era tecton. Tecton es una palabra griega muy específica para decir que era un obrero. Un obrero. Después, por las traducciones que se hicieron, se dijo, bueno, vamos a poner carpintero. Pero hay que tener en cuenta, para entender la Biblia y entender a Jesús, y desde Jesús entender la misma Biblia, ¿ustedes se acuerdan de algún ejemplo de Jesús que hable de la carpintería? No hay un solo ejemplo. Jesús de la carpintería no habló nunca. Se supone que ese era su trabajo durante 30 años, que nunca habló, no sacó un ejemplo. ¿Y de qué tomaba él los ejemplos? De la construcción, cuando en los momentos importantes, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La imagen de la construcción, ese era uno de los trabajos que tenían los obreros, y probablemente Jesús haya sabido de la construcción. Después también, cuando habla de su iglesia, él le refiere a la construcción. Y después la otra parábola dice, el que escucha mi palabra y se asienta sobre ella, es como poner sobre una casa sobre la roca y no sobre la arena. O sea que sabía, algo entendía Jesús de la construcción. Pero también, ¿de qué otras cosas habló Jesús? La agricultura, del campo, la agricultura. Y él dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y con quién se comparó? Con los asalariados. O sea que tenía una experiencia también del campo. Y después la otra de las cosechas. Y salió el sembrador. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús los oficios no estaban especializados como están ahora. Eso es producto del capitalismo del siglo XIX, que los oficios se fueron especializando. Por supuesto que había artesanos, había gente especializada en algún rubro, pero en la época de Jesús, los hombres, para mantener a la familia, salían a rebuscarse con lo que sea. Y si tenía que cuidar un tiempo ovejas, y había que cuidar ovejas. Y cuando le decían, no, mira, ahora no necesito más, y bueno, tendré que ir a la cosecha. Y quizás el trabajo que sí mantenía Jesús como referencia, porque él es el ejemplo que él pone, es el de la construcción. Es decir, que fue carpintero, y si hizo cosas para la casa de madera, seguramente también era carpintero. Pero lo que la Biblia nos dice sobre Jesús era que su actividad, su trabajo, era mucho más diversificado. Y como les digo, no hay un solo ejemplo de Jesús y la carpintería. ¿Por qué? Porque es por tradición decimos Jesús el hijo del carpintero. Es Jesús el hijo del obrero. Esa sería la traducción más correcta del texto griego. ¿Y para qué fueron escritos estos libros? San Juan lo dice al final del Evangelio de San Juan. Muchas cosas hizo Jesús, pero no todas están escritas. Estas que están escritas son para que ustedes crean y tengan vida. O sea, las dos cosas. Para que ustedes crean y tengan vida. Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Esa es la finalidad que viene Jesús a comunicarse con nosotros. Es lo del Evangelio que les leí al principio. Jesús se presenta, ellos están con miedo a los judíos, y se tenían miedo, si lo mataron a Jesús, a nosotros nos van a hacer bolsa también. Entonces tienen miedo, están con las puertas cerradas y Jesús aparece de pie,
De pie en el lenguaje del Nuevo Testamento es el de la resurrección. La Iglesia, por ejemplo, cuando proclama el Evangelio, dice que tenemos que estar de pie, porque es la actitud del resucitado. ¿Cómo rezaban los judíos? Rezaban de pie, no rezaban de rodillas. Puede ser que en algún momento alguna persona, incluso los judíos, rezaran de rodillas, pero tenía que ser un momento muy especial en que la persona se sentía muy abatida y que es, por ejemplo, cuando Jesús en el Monte de los Olivos puede comenzar su oración de pie, pero después termina sudando sangre y con otra actitud en su oración. Pero, ¿por qué les decía? En este Evangelio de San Juan, Jesús se pone en medio de ellos, les dice Shalom. Esa palabra hebrea era la palabra que ellos entendían. Está traducida en el griego por la palabra Eirene. Eirene, de ahí viene también la palabra, el nombre Irene, es paz. Es la traducción, pero lo que los discípulos escucharon era esa palabra Shalom. ¿Y qué significa? Shalom significa para un judío de aquella época y también de ahora, no solamente quédate tranquilo, no, significa que tengas toda la paz necesaria en tu vida y que te vaya bien en todas las cosas de tu vida. O sea, es como darle una bendición, decirle al otro Shalom. O sea, te estoy deseando lo mejor, que estés recontra bien y que te vaya recontra bien en la vida. Ahora, ¿por qué Jesús hace eso? Porque ellos tenían miedo. Ellos se sentían con culpa por no haber estado con Jesús en la pasión. Se sienten posiblemente mal con respecto a Jesús. Se sienten mal con los judíos. Se sienten mal entre ellos porque empezaban a dividirse. 2 discípulos se fueron. Quedaron ahí, de los 11 quedaron 9. Después volvieron esos otros 2, los de Emaús. Pero ¿qué pasó? Jesús a estos se les presenta y les dice Shalom, paz. Y ese es el mensaje que San Juan nos dice a todos nosotros. O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros con Dios? Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos algo que nos inquieta, que nos culpa, que nos hace sentir mal, incluso delante de Dios. Nos sentimos culpables, a veces no queremos ni hablar de eso. Lo tenemos tan escondido, esto no hablo con nadie. Es algo que está atado en nosotros. Y Jesús se presenta a sus amigos, a sus discípulos. Los discípulos son siempre más que los 12. Cuando los evangelios dicen a los discípulos, quiere decir que eran los 12 y muchos más que estaban con ellos. Se presenta en medio de ellos y les dice Shalom. Y como si no entendieron, les dice de vuelta Shalom. O sea, quiero que entiendan. ¿Qué tenían que entender? Yo estoy en paz con ustedes. O sea, yo estoy en paz con ustedes. Ustedes pueden sentirse en culpa, en falta, en un montón de cosas, pero el mensaje de Dios con Jesús resucitado es mostrarle las manos, mostrar su costado y decirle Shalom, paz. Quiero que tengas paz, quitarte la angustia, quitarte todo lo que vos sentís, que incluso la culpa que vos sentís. Y después Jesús dice, sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, la vida de Dios. Como les decía, San Juan dice, estas cosas fueron escritas para que ustedes tengan fe, crean y tengan vida. Por eso Jesús, después de decirle, Shalom, las cosas están bien, no estoy mal con ustedes, sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y agrega lo que va a ser el mensaje más revolucionario del cristianismo. Dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea, ustedes ya están en paz ahora.
Ahora, es lo mismo tienen que hacer ustedes. A los que ustedes les perdonen, les quedan perdonados. A los que les retengan, les quedan retenidos. Ahí el texto griego utiliza dos palabras. La primera es a quien ustedes, en la traducción castellana dice perdonen, pero el texto griego dice otra cosa, incluye el perdón, pero dice a quienes ustedes liberen, desaten de esa atadura que tienen, quedan desatados. Si no hay recibir ese shalom, recibir ese Espíritu Santo, uno queda atado, queda retenido. Es lo que le dice a quienes ustedes perdonen, a quienes ustedes comuniquen esta paz, les quedan los pecados disueltos, quedan liberados. Y quienes no reciban esto van a quedar con su pecado, porque no entendieron el mensaje. Vea, aquí, esta para mí es la experiencia que los discípulos tuvieron de que lo que nosotros actualmente llamamos la confesión. Es decir, una experiencia de liberación interior donde Dios nos hace sentir, mira, yo te perdono. Como decía Jesús, yo te perdono, anda y no peques más. O sea, no te vuelvas a atar a lo mismo. Eso quiere decir no peques más. No vuelvas al mismo nudo que siempre te armás. Quería tomar justamente este evangelio, porque hay muchas cosas, el idioma que habló Jesús, el mensaje que quería dar con esa lengua y la finalidad de la misión de Jesús, de la vida de Jesús y la finalidad de la palabra de Dios. Que ustedes tengan vida. Si no, no sirve para nada. Si no, la Biblia no sirve. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero lee para seguir atados en sus pecados, para seguir atados en sus egoísmos, para seguir y tomar la Biblia como dice, ven acá, la Biblia dice que hay que defender la religión. Entonces, en nombre de la Biblia, salimos a matar a los que no creen en la Biblia. Ya se hizo. Y la sociedad actual vuelve a tener esos fundamentalismos, no tanto del lado de la Iglesia Católica, que también los hay, pero lo tenemos en los musulmanes, que con la lectura que hacen algunos del Corán, es para justificar la guerra, para justificar la dominación. No es lo que Dios quiere con la religión. Con las religiones que Dios quiere es que ustedes crean y tengan vida. Si no tenemos vida, es como que la palabra de Dios no llega a nuestro corazón y a nuestro interior. Queda como información. Aprendí algo, leí algo, sé algo. Como les decía José Luis, la verdad, yo nunca me acuerdo de qué capítulo, qué versículo, no me acuerdo. Si usted me dice, ¿en qué capítulo está? La verdad no sé, lo voy a buscar y lo encuentro, pero por el número no me acuerdo. ¿Por qué? Porque esos numeritos de la Biblia, que también los protestantes lo tienen y lo aprenden de memoria, fueron puestos por un obispo católico, Etienne, en un viaje que hizo desde París, iba a Londres, en el más o menos 1200 y pico. Y como los viajes tardaban meses y años, él sabía griego, entonces dice, está muy complicada la lectura, dónde termina una cosa y otra, y fue poniendo, acá voy a poner capítulo 1, acá voy a poner capítulo 2, fue dividiendo en versículos. Y incluso hoy, los protestantes que usan la Biblia, usan la numeración que los puso este obispo católico. Muchas veces no lo saben. Mi Biblia, eso. Está usando lo que un obispo católico hizo en un viaje de París a Londres. Pero muchos ni siquiera lo saben. Bueno, la Biblia que usan también. Yo ya voy a tocar ese tema, que es justamente el tema siguiente. Quería pedirle a mi esposa si podíamos rezar ahora la oración.
para que este curso realmente nos ayude a todos. Después de la oración les digo cómo vamos a seguir. La lectura de esta oración, que es más para ir preparándonos para lo que el Señor quiere regalarnos a través de este taller. Y dice: suelta tus miedos, tus proyectos, tus sueños y fracasos. Suelta la imagen, los agobios, los fantasmas y presiones, y confía en aquel que es tu descanso, en aquel que no te juzga, en aquel que te conoce, en aquel que te sueña, en aquel que te conoce, en aquel que te espera. Suelta y confía. Llévenla, Lofita, pueden usar en la casa. Refleja un poco lo que les decía el Evangelio de San Juan: soltar lo que nos ata y confiar que Dios me quiere, a pesar de mí mismo. Dios me quiere y Dios no me abandona. Yo lo puedo abandonar a Dios, pero Dios no me va a abandonar a mí, porque Él es siempre fiel. Yo no sé si querían hacer alguna pregunta respecto a ese tema. Sí. No, ya que mencionaste eso de los versículos y los capítulos que fue puesto por un sacerdote, también es cierto que en los concilios se decidieron, por ejemplo, cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia o no. Pues yo quiero saber un poco cuál es la orientación, porque por ahí siempre se dice como que la Biblia es inspiración de Dios, perfecto, puede haber inspirado, pero a mí una de las dudas que me queda es, como los libros fueron escritos 30 años después, 20 años después de que Cristo falleció. Y resucitó. Sí. Yo no tengo una memoria tan religiosa para recordar exactamente que lo que dijo fue eso. Sí. Bueno, yo les traje material. Sabía que iban a preguntar sobre eso.